y lo llamamos el Pentateuco. Génesis cuenta la historia de Dios, del hombre y el propósito de Dios con el hombre, ¿verdad? Éxodo cuenta la historia de la salida del Éxodo hacia la tierra prometida. Levítico habla de las leyes para los levitas, más que todo cómo era la administración eclesial, la parte ministerial y las leyes de los sacrificios, ofrendas, el tabernáculo, cómo se debía realizar toda la parte, eh, ¿cómo lo llamamos? Sí, la parte de los ritos, ritual eh, espiritual del pueblo de Israel. Y Números, el libro de Números nos habla de toda la historia del recorrido, las guerras, eh, el recorrido por más o menos 39 años de recorrido por el desierto hasta llegar al límite del río Jordán, ya para entrar a lo que era la tierra prometida, Canaán. ¿Sí? Allí estábamos, hasta allí llegamos en el libro, con el libro de Números. Ahora, hoy vamos a mirar el libro de Deuteronomio, de qué habla, y vamos a hacer un panorama sobre el libro de Deuteronomio. Y el libro de Deuteronomio es un libro que tiene 34 capítulos, ¿sí? Y sus 34 capítulos están divididos específicamente en 4 partes. Podemos hablar de 4 sermones, ¿sí? O discursos, más que sermones, discursos de Moisés hacia el pueblo. El libro de Deuteronomio se le llama la segunda ley. A ver, les cuento. Resulta de que, acuérdense que el pueblo de Israel, los que salieron de Egipto, la mayoría o todos ellos murieron en el desierto, ¿verdad? Por rebelión con el Señor, murieron en el desierto. Por lo tanto, el pueblo de Israel que iba a entrar a la tierra prometida, en su mayoría eran jóvenes, o bueno, habían, eh, habían sido criados en el desierto y ya no tenían el mismo conocimiento y se necesitaba recordar todo lo que el Señor había hablado. Por lo tanto, el libro de Deuteronomio es un recordatorio de parte de Dios y por medio de Moisés al pueblo de ese momento, un recordatorio de todo lo que Dios había hablado, el propósito de Dios, las leyes de Dios, las advertencias de Dios, las instrucciones de Dios y lo que el Señor quería hacer con ellos en la tierra prometida. Y Moisés le recuerda a ese pueblo antes de entrar para que estén claros con respecto a todo lo que el Señor quería y a lo que había acontecido. Por eso el libro de Deuteronomio es un recordatorio de todo lo anterior, desde Éxodo hasta el momento, hasta Números y hasta el momento donde estaban ya frente al río Jordán, cerca al río Jordán. ¿Se acuerdan que en el río Jordán también se abrió para que ellos entraran? Perdón. Entonces, está dividido en 4 partes. La primera parte es el recordatorio de Moisés sobre el fracaso del pueblo, la primera parte. La segunda parte o el segundo discurso del que está dividido el libro de Deuteronomio es el recordatorio y la enseñanza de los mandamientos. Ustedes van a encontrar que allí en Deuteronomio otra vez están los 10 mandamientos y muchos más. La tercera parte habla de las bendiciones y maldiciones. Sí, Moisés le habla al pueblo sobre las bendiciones y las maldiciones que Dios ha establecido. Hay un texto que habla y dice el Señor: he aquí yo pongo delante de ti el bien y el mal, la bendición y la maldición. Sí,
y habla sobre esto y lo explica. Y el cuarto discurso habla sobre la posible infidelidad del pueblo y lo que tiene que hacer el pueblo cuando le falle al Señor. ¿De acuerdo? Son esas cuatro partes que está dividido el libro de Deuteronomio. Vamos a entrar en materia. Me pusieron allí una imagen, había otra, pero ya no la usamos. Muy bien. Libro de Deuteronomio. Vamos a la Biblia. A mí me gusta que hagamos un repaso con su Biblia en mano. Y vaya a Deuteronomio capítulo 1. Acuérdense que lo que estamos haciendo hoy es haciendo un panorama para que usted tenga claro de qué trata cada libro. Pero usted necesita estudiarlo en casa. Usted necesita investigar sobre todo lo que, leerlo todo totalmente. Pero este panorama le va a dar un direccionamiento muy, muy, muy bueno con respecto a lo que trata el libro como tal. Entonces, la primera parte dijimos que habla del primer discurso de Moisés, ¿sí? Y bueno, los primeros versículos está hablando de una introducción y vamos a leer esos primeros versículos. Deuteronomio capítulo 1, versículo 1 dice: estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel al lado del Jordán en el desierto. ¿Sí? Note que son palabras que está hablando Moisés ¿a quién? ¿A todo? Israel. ¿A dónde? O sea, al lado del Jordán, antes de pasar el Jordán. Allí es donde está en ese momento Moisés y le habla al pueblo. Note que es una cuestión de hablar, no hay acontecimientos, allí no hay acontecimientos, sino que todo lo que habla es recordando ya los sucesos vividos, ¿sí? Y dice en el Arabá, frente al Mar Rojo, entre Parán, Tofel, Labán, Haserot y Disaab, etcétera, etcétera. Ahora, luego ya en los siguientes versículos, a ver, me ubico en la imagen nuevamente, que este teléfono me desobedece a veces, solo a veces, cuando estamos en la iglesia. Y entonces allí Moisés comienza a hacer un recorrido a partir del versículo 9 en adelante. Él comienza a hacer un recorrido de todo lo que sucedió, de cómo nombró los jueces. Acuérdense que cuando Moisés estaba juzgando al pueblo, dice que los problemas del pueblo todos se los llevaban a Moisés y Moisés duraba hasta la noche. Eran filas más tremendas que las que hay hoy en día en los juzgados, ¿sí? Y hasta la noche escuchándole a cada uno sus quejas y resolviéndole. Y dice que había gente que estaba desde la mañana hasta la noche haciendo fila y esperando su turno. Y llega su suegro y le dice: no haga eso, ponga jueces. Y allí puso jueces. Y luego él habla más adelante, el versículo 19, habla sobre la misión de los 12 espías. Recuérdelo, ¿verdad? Los 12 espías, y habla de cuando envió a Cades Barnea a los 12 espías, y luego cuenta los acontecimientos, ¿verdad? Dice en los versículos, déjeme que estoy en los versículos, quiero que leamos los versículos 18, capítulo 1, versículo 18. Dice: os mandé pues en aquel tiempo
todo lo que habíais de hacer. Entonces, él repasa y va contando todo lo que sucedió. Capítulo 2 habla de los años en el desierto. Aquí era donde quería llegar. Capítulo 2 dice, haciendo su narrativa, dice: luego volvimos y salimos al desierto, camino del Mar Rojo, como Jehová me había dicho, y rodeamos el monte de Seir por mucho tiempo. Y Jehová me habló diciendo: bastante habéis rodeado este monte, volveos al norte. Y sigue narrando toda la historia sobre todos los acontecimientos en el Sinaí, en Cades Barnea. Pase al capítulo 3, versículo 1, y dice: volvimos pues y subimos camino de Basán, y nos salió al encuentro Og, rey de Basán, para pelear, él y todo su pueblo. Versículo 2: y me dijo Jehová: no tengas temor de él, porque en tu mano he entregado a él y a todo su pueblo con su tierra, y harás con él como hiciste con Sehón, rey amorreo, que habitaba en Hesbón. Y Jehová nuestro Dios entregó también en nuestra mano a Og, rey de Basán, y a todo su pueblo, al cual derrotamos hasta acabar con todos. Entonces usted va capítulo a capítulo mirando que lo que está haciendo Moisés es contándole a toda esa nueva generación, antes de entrar a la tierra prometida, todo lo que el Señor ya había hecho con ellos desde que salieron de Egipto. ¿Sí? Esto es importante tenerlo en cuenta. A partir del capítulo 4, allí habla de una exhortación de Moisés a la obediencia. ¿Sí? Esto ya no es solamente un recordatorio, sino un consejo. Y dice Moisés: ahora pues, oh Israel, oye los estatutos que yo y decretos que yo os enseño, para lo que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal Peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal Peor destruyó Jehová tu Dios en medio de ti. Y aquí está aconsejando y diciendo: ojo, no solamente les narra la historia, sino que aparte de esto les dice: tengan en cuenta de no desobedecer al Señor y de más bien obedecer todos sus mandamientos, estatutos y qué más, y decretos. Mandamientos, yo di una enseñanza hace tiempos y creo que de pronto la vuelvo a dar con respecto a la diferencia o qué es un mandamiento, qué es un estatuto y qué es un decreto, ¿verdad? Sin embargo, Moisés exhorta allí y le dice al pueblo: no vayan, no olviden obedecer todo como el Señor lo mandó. Diga conmigo: como el Señor lo mandó. El versículo 2 dice: no añadiréis a la palabra nada. O sea, no le añada al asunto, sino que debe obedecer tal y como el Señor lo mandó. Note que esto es algo que está desde siempre. Ahora, luego ya más adelante, en el versículo 15, quiero leer bastante un buen pedazo sobre esto, porque allí hay una advertencia contra la idolatría. ¿Y por qué se enfoca Moisés tanto en esta parte o en este tema de la idolatría? Dice: guarda pues mucho, estoy en el versículo 15,
Guarda pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, esfinge de varón o de hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas, y todo el ejército del cielo seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios lo ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto para que seáis el pueblo de su heredad, como en este día. Note que aquí está enfocado y si hay una parte bien clara con respecto a no tener ídolos y al no hacer imágenes, es este texto, este párrafo de la Biblia que está hablando de varias cosas importantes y espero que usted los tenga en cuenta. El versículo 16 habla y dice, para que no os corrompáis y hagáis vos para vosotros escultura. La idolatría y el hacer esculturas para idolatrar o tener allí como una representación de algún ser santo, etcétera, hace parte, la Biblia lo denomina corrupción, ¿no? Es corrupción delante de Dios. Y dice para que no se corrompa. Y mire que dice que no haga figura alguna efigie de varón o hembra. En estos días escuchaba un cura hablar y decir, es una figura de Jesús y es una figura de los santos nuestros, son figuras, ¿sí? Ellos no son, y sabemos que no son ellos, son representación, pero son representación de nuestros dioses. Y el Señor dice en su palabra que no haga ninguna figura de dioses ajenos. Alcanzan como a convencerlo a uno, ¿cierto? Entonces, no tendrás dioses ajenos, dice el mandamiento. Y entonces dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza. Entonces él lo pega y dice, pero es de dioses ajenos, pero sí podemos tener figura de Jesús. Pero aquí el texto está hablando y Deuteronomio habla y dice, no haga imagen de figura alguna. O sea, no hagan ninguna figura de efigie de varón o de hembra, ni de animal, ni de ningún animal, ni que vuele, ni que cabalgue, ni que se arrastre. Y todo esto lo está recordando Moisés al pueblo de Israel para que se cuide exactamente de todas esas cosas en el momento en que entren a la tierra prometida. Usted encuentra ya a partir del versículo 41, encuentra allí un dato también que me pareció especial y que poco tenemos en cuenta, del 41 al 43. Dice, entonces apartó Moisés 3 ciudades a este lado del Jordán, al nacimiento del sol, o sea, ahí donde estaban, para que huyese allí el homicida que matase a su prójimo sin intención, sin haber tenido enemistad con él nunca antes, y que huyendo a una de estas ciudades salvase su vida. Becer en el desierto, en la tierra de la llanura para los rubenitas, Ramot en Galaad para los gadaditas, y Golán en Basán para los de Manasés.
Note que está hablando de 3 ciudades que se apartaron para los homicidas sin culpa. Más adelante habla y dice que, por ejemplo, si estaban 2 trabajando y el uno tiraba el hacha y de pronto golpeaba mal y se devolvía y mataba a su compañero, entonces esa persona tenía que huir a una de esas ciudades y allí podía vivir sin que fuera ajusticiado. ¿Habían tenido ustedes en cuenta esto? Poco se habla de ello. Yo lo había leído, pero me acordé, o sea, lo miré y dije, oiga, interesante, nunca hablamos de estas cosas. Un día hablaremos del sentido sobre esto, ¿no? Pero allí Moisés, en toda esta parte, está exhortando al pueblo a la obediencia, a ir en contra de la idolatría, a recordar lo que el Señor hizo, a recordar la misericordia de Dios también a través de este tema. Y en esta parte, hasta el capítulo 4, termina lo que se llama la primera sección o el primer discurso de Moisés. Ya a partir del versículo 5 viene lo que es el segundo discurso, la segunda parte del libro, que Moisés llama a los mandatos, a obedecer los mandamientos del Señor. El capítulo 5, al igual que en Éxodo capítulo 20, usted va a encontrar allí los 10 mandamientos. Alguien me dijo, ¿y por qué se repite en Deuteronomio los mandamientos que ya están en Éxodo? Precisamente porque esto es el recordatorio de todo lo de Éxodo, Levítico y Número. Por eso cuando Deuteronomio, la segunda ley, el recordatorio de todo lo anterior, ¿de acuerdo? Y allí encuentra los 10 mandamientos a partir del versículo 5, 7. A partir del versículo 7, no tendrás dioses ajenos delante de mí, primer mandamiento, segundo el 8, así sucesivamente, hasta el versículo 21, allí encuentra los 10 mandamientos. Luego, a partir del versículo, del capítulo 6, allí en el capítulo 6, hasta el capítulo 11, toda esta parte, pero en específico el capítulo 6 habla sobre el gran mandamiento y muchas advertencias de no cumplir los mandamientos contra el Señor, al Señor. Y me gusta mucho el capítulo 6 que habla del gran mandamiento, incluye a toda la familia. Y quiero que lo miremos. Capítulo 6. Dice, estos pues son los mandamientos, estatutos, decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oiga, note que está hablando que los mandamientos están mandados a que los guarde primero ¿quién? Yo que estoy acá les digo tú. ¿Sí? Sin embargo, los mandamientos están para que los guarde primero cada persona. Pero no solamente se queda allí, sino que dice tú y después de ti viene ¿quién? Tu hijo y el hijo de tu hijo. Y está hablando así de generaciones en generaciones. Note que el Señor está comprometiendo y note que esto es una instrucción antes de entrar a la tierra prometida. O sea, no podían entrar a la tierra prometida viviendo una vida como estaban viviendo y sin el conocimiento que necesitaban tener. Y aquí ya el Señor les está diciendo, ustedes están obligados, mejor dicho, no es una sugerencia, están obligados a guardar todos los mandamientos, estatutos y decretos. Ahora,
El versículo 3 dice, oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. Note que está diciendo, para que te vaya bien ¿en dónde? En la tierra que fluye leche y miel. O sea que en la tierra que fluye leche y miel también les puede ir mal si no obedecen los mandamientos. ¿De acuerdo? Esto es importante. Y dice el versículo 4, oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esta es la palabra que yo te mando hoy. Y no solamente queda allí con un asunto tuyo, sino que va más allá y dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Note que esto está hablando y es algo bien interesante. Aquí hay una cuestión que el Señor habla y debe despertar en nosotros también esta responsabilidad. No es solamente nosotros, sino que detrás nuestro también depende de nosotros la vida espiritual de muchos. A veces hay padres que dicen, yo amo a mis hijos y lo doy todo por mis hijos, pero son mal testimonio para los hijos. Y nota que aquí está diciendo, y cuida de ponerlos por obra, o sea, cuida mucho de que cada día estos mandamientos que yo te prescribo, de hacer las cosas, de amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Y allí le está diciendo, tienes que hacerlo tú, pero estas palabras, después de que tú las hagas, no solamente las vives tú, sino que las enseñas a tus hijos todos los días, se las muestras, eres testimonio para tus hijos, tienes la responsabilidad para que también tus hijos y tus nietos después de ti también lo vivan. Note que es un recordatorio de toda la ley y el propósito de Dios. Todo el libro de Deuteronomio lleva ese enfoque. Ahora, a partir del capítulo 7, hace advertencias contra la idolatría. Allí lo encuentra. Los primeros versículos, a partir del versículo 12, habla de bendiciones de la obediencia. Y leamos esos dos versículos, 12 y 13 del capítulo 7, dice, y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Esto casi no se enseña, sin embargo, es la manera en que Dios opera y la forma en que las cosas con Dios funcionan. Sí, es una realidad que el Señor hizo un pacto de bendición para con nosotros. Pero dice, si tú pones por obra todos los mandamientos, estatutos y decretos, entonces el Señor guardará contigo ese pacto. ¿De acuerdo? Note que ahí está. Y el versículo 13 dice, y te amará, te bendecirá y te multiplicará y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas en la tierra que juró a tus padres que te daría. Bendito serás más que todos los pueblos. No habrá varón en ti estéril, ni hembra estéril en tus ganados, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Y entonces allí está hablando, en esta segunda parte, sobre
una advertencia. Sí, le dice al pueblo, el Señor te va a bendecir como Él lo ha jurado, pero es que el juramento del Señor, o sea, el pacto del Señor de bendición es un pacto que depende de nuestra obediencia. O sea, la desobediencia rompe el pacto que el Señor hizo. Y eso es importante que lo tengan en cuenta. Porque hay personas que dicen, no, inclusive esto quebranta muy malas predicaciones. Dios te ama, Dios te bendice, tú eres hijo de Dios, Dios conoce tus debilidades, pero Dios no falla sus promesas. Y el Señor dice, no, yo ese pacto lo cumpliré si tú obedeces a mis mandamientos, estatutos y decretos. Y si no, no. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que Moisés está recordando del Señor al pueblo. A partir del capítulo ya 12, vaya al capítulo 12, usted en todos estos capítulos 8, 9, 10, habla precisamente, recuerda al pueblo lo que es obedecer al Señor, lo que Dios exige, lo que el Señor habló de la tierra prometida, etcétera, etcétera. Pero a partir del capítulo 12, allí encontramos unas leyes específicas hasta el capítulo 27, hasta el capítulo 26. Y quiero leer, ejemplo, el capítulo 13. Y vamos a leer los primeros textos. Dice 13:1, dice, cuando se levantare en medio de ti profeta. Y esto me llamó mucho la atención estudiando este libro. Léalo con mucha atención. Cuando se levantare en medio de ti, profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles. Pare ahí, no pongan el otro texto. O sea, ¿qué pensaría usted? ¿Sí? Un profeta que aparece y le anuncia algo, un sueño, una visión, y se cumple lo que él anunció. Usted dice inmediatamente, este hombre es de Dios, ¿no? Porque se cumplió lo que me dijo, ¿no? Pero ahí puede estar uno enredado, ¿cierto? Y eso es lo que le está clarificando al pueblo. Y le está diciendo, y se cumple eso. Pero aparte de eso, lo lleva por un camino extraviado y le dice, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles. Mire lo que explica que está pasando, versículo 3. Y dice, no darás oído a las palabras del tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está. ¿Puede analizar este tema? ¿Lo puede meditar? Aquí, esta parte y entender esto sí que le ha hecho falta a mucha gente, ¿no? Hay personas que corren a ciertos lugares donde todo es una herejía, donde tienen unas enseñanzas horribles, donde manejan una serie de cosas que son más acerca de la brujería, cosas. Pero cuando yo he hablado con personas que se congregan en ese tipo de iglesias, por ejemplo, esa Pare de Sufrir, ¿no? La ministerial, mira.
y una serie de cosas, y uno se sienta con ellos. En varias ocasiones con muchas personas me he sentado y le he explicado toda la falsedad de herejías y cosas de esas sectas, y sabe, me resultan con eso. Uy, no, no, don Miguel, pero la verdad que allá él me profetizaron y me salió como me lo profetizaron. Si eso no fuera de Dios, pues no me habría salido. Pero sabe, dice que esto también lo permite el Señor para probar nuestra fidelidad con Él. Y mire lo que dice: no das oído, el verso 3, a las palabras del tal profeta ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Acuérdense que el Señor Jesús habla y dice: el que me ama guarda mis mandamientos o mis palabras. Si me amáis, guardad mis palabras. El que me ama obedece a mi palabra. Note que nosotros debemos ir en la fe, es por encima de todo debe ir la palabra del Señor. Si algo de lo que nos están enseñando, algo de lo que nos hablan, de lo que nos ponen a hacer, de lo que nos enseñan a practicar como forma de la fe de ese lugar o de esa iglesia, de esa religión, no va conforme a la palabra, por más que ese predicador le haya puesto las manos y le haya hecho sentir, ver cosas, y que cuando le haya hablado le haya acontecido cosas y se le haya cumplido, pero si lo lleva por algo diferente a lo de la palabra, dice el Señor: yo te estoy probando, estoy permitiendo que eso pase y te estoy probando si de verdad me amas, porque no debes ir detrás de sucesos, de profecías, sino que debes ir detrás de mi palabra. ¿De acuerdo? Y eso es muy importante. Y note lo que allí se lo está advirtiendo Dios al pueblo de Israel a través de Moisés. ¿Sí? Entonces, en el capítulo 13 encontramos esto, y hasta el capítulo 26 encontramos cosas que el Señor manda que no pueden comer. Capítulo 14. Quisiera hojearlo todo, pero me toca coger algunos textos en específico, porque si no aquí amanecemos, ¿cierto? ¿Pero les parece interesante? Esto es un panorama del libro de Deuteronomio, ¿de acuerdo? Pero allí van a encontrar capítulo 14, lo que les hablaba el Señor de animales limpios e inmundos, ¿lo recuerdan? Sí, allá en el libro de Deuteronomio, de Levítico, habla al respecto. El año de la remisión, esto es interesante, que se perdonaba al deudor, ¿sí sabía? Había un año, cada 7 años había un año que se le perdonaba las deudas al que debía. ¿Sí? Hay algunos que dicen: ay, Dios mío, ojalá hubiéramos estado en ese tiempo. ¿Sí? Pero la pueden leer en casa. Las leyes sobre los esclavos, capítulo 16, habla sobre las fiestas anuales. Esto también, y sí que habían fiestas, oiga. Es que al Señor le gusta que estemos en unidad y que celebremos muchas cosas en recordación de sus maravillas y sus misericordias. Pero usted encuentra allí, en el capítulo 16, encuentra varias fiestas, y siempre eran fiestas de una semana. Aquí qué lío tan impresionante en la iglesia para hacer un encuentro de una tarde, ¿no? Para una elevada de cometa toca citar un año antes, y va a la mitad y dice: no, que estaba haciendo mucho viento. Y era para elevar cometa. Sí, y creo que esto también muestra la unidad y el amor a Dios. Ojalá lo lean allí también en casa, ¿no? Capítulo 18 habla de la porción para los levitas. Si yo le hablara de la porción para los levitas, ustedes todos me traerían carnecita una vez a la semana al menos. Y el pastor Saúl también, y el pastor César. Sí. El capítulo 19 inclusive explica mejor las ciudades de refugio, ¿sí? De las que hablaba en el capítulo 4, creo que al final,
versículo 41 al 44, sobre las ciudades del refugio, y allí lo explica, ¿sí? Cómo debía administrarse y qué tipo de homicidio, ¿no? Leamos un poquito. Versículo 2. Dice, te apartarás 3 ciudades en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da para que la poseas. Arreglarás los caminos y dividirás en 3 partes la tierra que Jehová tu Dios te dará en heredad y será para todo homicida que huya allí. Y este es el caso del homicida que huirá allí, o sea, no era cualquiera, ¿no? Y vivirá aquel que hiriere a su prójimo sin intención, sin haber tenido enemistad con él anterior, sin haber tenido enemistad anteriormente. Con el que fuere su prójimo al monte a cortar leña, y al dar su mano el golpe con el hacha para cortar algún leño, saltar el hierro del cabo y diere contra su prójimo y éste muriere, aquel huirá a una de estas ciudades y vivirá. ¿Ok? Y siguen habiendo toda esta parte que es la segunda parte del libro de Deuteronomio, que va desde el capítulo 4 hasta el capítulo 26. Todo esto habla sobre leyes y mandamientos específicos que el Señor dio al pueblo de Israel. Capítulo 21 habla sobre diversas leyes. Y el capítulo 23 también es interesante con respecto a los excluidos de la congregación. ¿Sí? Y habla de cosas que me pregunto por qué el Señor las hacía, pero así las puso, ¿no? Capítulo 23, versículo 1 dice, no entrará a la congregación de Jehová el que tenga magullado los testículos o amputado su miembro viril. No entrará bastardo a la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación no entrará en la congregación, etcétera, etcétera. Y también habla de leyes sanitarias, capítulo 23, versículo 9. Y hay una serie de cosas que el Señor era muy, o es, que nos muestra que el Señor es muy específico en todo, ¿no? Muy detallista para todo. Para la manera de vivir, etcétera, usted la encuentra. Y ya a partir, bueno, también en el versículo 26 habla sobre las primicias y los diezmos. Diezmos y primicias, ¿qué hora es? Ok, tenemos todavía 15 minutos. ¿Vamos bien? Capítulo 26, versículo 1 en adelante. Dice, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da y la pondrás en una canasta. E irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para habitar allí su nombre, y te presentarás al sacerdote que hubiere en aquellos días, y le dirás, declaro hoy a Jehová tu Dios que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. El sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar de Jehová tu Dios. Y bueno, ahí va a habla sobre sobre las primicias, ¿sí? Capítulo 27, y allí a partir del capítulo 27 comienza la tercer parte, porque allí termina ya esa parte de leyes y de advertencias específicas que hace para el pueblo de Israel que se debían obedecer. Y a partir del capítulo 27, Moisés ordena a guardar el pacto del Señor
y dejando claro todo lo que son las bendiciones y las maldiciones que hay para el pueblo de Israel. El versículo 20, capítulo 28, usted encuentra dos partes que yo le invito a estudiarlas también mucho, ¿no? Los primeros versículos habla de las bendiciones por guardar el pacto del Señor. Y espero que usted la haya leído. Si no la ha leído, es bueno que la lea. Y leamos una parte, dice acontecerá. Escuche esto, ¿qué dice? Acontecerá o sucederá, podemos llamarlo, ¿sí? Que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos. Oiga, ¿para qué? Guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán, verso 2, sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Note que está hablando que las bendiciones son el resultado de la obediencia a Dios. Y ahí comienza. Verso 3. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas. Bendita tu canasta, etcétera, etcétera. Todas estas bendiciones, pero todas estas bendiciones dependían de la obediencia. Interesante, ¿verdad? Pero a partir del versículo 15 también habla sobre las consecuencias de la desobediencia. ¿Ok? Allí habla sobre las consecuencias de la desobediencia. Y habla y dice, pero acontecerá. ¿Sí? O sea, ese pero es como, qué lástima que también esto vaya a pasar. ¿Sí? Está diciendo el Señor, acontecerá, dice en el versículo 1. ¿Sí? Sucederá. Pero también acontecerá que van a haber algunos que le va a acontecer así. Y dice, pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. O sea, para tenerlo en cuenta, no era que fue que el Señor dejó allí establecido algo que está programado. Si obedeces, vienen estas bendiciones. Si no obedeces, vienen estas maldiciones y te van a alcanzar. No hay nada que hacer. ¿De acuerdo? Así de simple. Aquí es donde sucede lo que tiene que suceder. Hay personas que dicen, yo ya fui ante Dios y Dios ya me perdonó. Sí, Dios le perdonó, pero las consecuencias de lo que hizo también le suceden. Y eso es lo que se está advirtiendo al pueblo de Israel en esa ley antes de entrar a la tierra prometida. Note que es una instrucción clara de todo lo que el Señor quiere y de lo que les puede pasar y de lo que el Señor quiere que pase, que es la obediencia, ¿no? El resultado de la obediencia. Y dice el 15, pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones. ¿Y qué pasa? Y te alcanzarán. Y habla y dice, malditos serás tú en la ciudad y en el campo, tu canasta, tu arteza de amasar. Versículo 18, maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas, etcétera, etcétera, etcétera. Así hasta terminar el capítulo 29, habla
del furor del Señor, de la ira del Señor, de las consecuencias por el incumplimiento de las promesas al Señor, etcétera. ¿Sí? Y a partir del capítulo 29 en adelante y 30, allí habla Moisés qué hacer por si se falla. ¿Sí? Y le habla, le anticipa al pueblo lo que deben hacer cuando fallen y cómo el Señor los puede restaurar. En el capítulo 29, leamos un poco, versículo 25, capítulo 29, versículo 25, ya vamos finalizando. Y dice, y responderán, por cuanto dejaron el pacto de Jehová Dios de sus padres, que él concertó con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto, y fueron y sirvieron a dioses ajenos, y se inclinaron a ellos, dioses que no conocían, que ninguna cosa les había dado. Por tanto, se encendió la ira de Jehová contra esta tierra para traer sobre ellos las maldiciones escritas en este libro. Y Jehová los desarraigó de su tierra con ira, con furor y con grande indignación, y les arrojó a otra tierra como hoy se ve. Y el 30 habla, y hay un título que dice condiciones para la restauración y la bendición. Leamos unos textos. Y dice, sucederá que cuando hubiere venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz conforme a lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios, etcétera, etcétera. Amén. Note que hay una claridad sobre el juicio de la infidelidad, pero también una claridad sobre la restauración a causa de volver al Señor y de restaurarse y de volver al Señor. Amén. Y así terminamos el capítulo 30, habla sobre todo esto. Y luego ya en el capítulo 31, allí es donde Josué ya toma prácticamente como la sucesión de Moisés. ¿Sí? Y bueno, el Señor le habla a Moisés que se va a morir. ¿Sí? Leamos una parte. Capítulo 31, versículos 1 en adelante, dice, fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel. ¿Oyó? ¿A todo Israel? Y les dijo, este día soy de edad de 120 años. No puedo salir más, ni entrar. Además de esto, Jehová me ha dicho, no pasarás este Jordán. Acuérdese que ni Moisés se salvó de esa manera de lo establecido por Dios, ¿no? Le falló a Dios y no entró a la tierra prometida. Sí, el Señor le había dicho, entrarás a la tierra prometida. Pero luego que le falla al Señor, el Señor había dicho, si me desobedecen, si me vuelven a fallar, no van a entrar. Y Moisés la embarró y el Señor lo perdonó. Sí. ¿Lo siguió usando? Sí. ¿Sí lo siguió usando? Lo siguió usando. Y lo llevó muchos años más. Pero cuando ya estaban en la puerta de la entrada, el Señor le dijo, no vas a entrar. Diga conmigo, las cosas con Dios son serias.
Y allí, estando ya a la puerta de la tierra prometida, Jehová, versículo 3, Jehová tu Dios, Él pasa delante de ti, Él destruirá estas naciones delante de ti y las heredará ¿quién? Josué será el que pasará delante de ti como Jehová ha dicho. Amén. Nada que hacer. Y ya después de estas últimas instrucciones, hasta el capítulo 30, hasta el versículo 30 del capítulo 31, allí ya el capítulo 32, Moisés compone un cántico para el Señor, que yo lo invito a que lo lea, que es el capítulo 32 hasta el verso 43. Allí encuentras el cántico de Moisés, ¿sí? Y a partir del versículo 48 en adelante dice que el Señor le permite a Moisés contemplar la tierra prometida. Y le dice, el Señor es muy bueno, ¿cierto? El Señor es maravilloso. De todas maneras le dijo, no vas a entrar porque yo cumplo mi palabra, pero mírelo. Y dice el versículo 48, y habló Jehová a Moisés aquel mismo día, diciendo, estoy en el capítulo 32, versículo 48. Y habló Jehová a Moisés aquel mismo día diciendo, sube a este monte de Abarín, al monte de Nebo, situado en la tierra de Moab, que está al frente ¿de dónde? De Jericó. Y mira la tierra de Canaán, que yo doy por heredad a los hijos de Israel. Y muere en el monte al cual subes, y sé unido a tu pueblo, así como murió Aarón tu hermano en el monte de Hor, y fue unido a su pueblo. Por cuanto pecasteis contra mí en medio de los hijos de Israel, en las aguas de Meriba, de Cades, en el desierto de Sin, porque no me santificasteis en medio de los hijos de Israel. Verás por tanto delante de ti la tierra, mas no entrarás a ella, a la tierra que doy a los hijos de Israel. Tremendo, ¿verdad? Y allí va Moisés y mira, contempla y se muere. Porque así el Señor lo dijo. Y ya el capítulo 33 es una bendición de Moisés a las 12 tribus de Israel. Y el versículo 30, capítulo 34 habla de la muerte y sepultura de Moisés. Este es un panorama que espero que haya clarificado muchas cosas del libro de Deuteronomio. Interesante. O sea, el único suceso, los únicos sucesos o acontecimientos que sucedieron en el libro de Deuteronomio definitivamente fue la subida de Moisés al monte de Nebo y mirar allá la tierra prometida y morirse. ¿De acuerdo? Ese fue el acontecimiento. Lo demás fue una narrativa, un recordatorio, todo lo que el Señor había hablado, y usted encuentra mucho texto, muchísimo o todo en los libros de Éxodo, Levítico y Números. Por eso se llama el libro de Deuteronomio la segunda ley. Amén. Oremos al Señor y demos gracias por su palabra.